Bueno, tío, te agradezco una vez más por participar, por darme tu tiempo. Eh, y bueno, empiezo así otra vez porque más que nada nosotros ya estuvimos charlando un poquito de cosas de la vida y de educación un poco también. Esta sería la primera entrevista que hago de esta serie de entrevistas que voy a intentar hacer. Eh, y bueno, para mí personalmente, te lo confieso ahora, es un honor hacerte esta entrevista. Me la estaba reservando para más adelante, pero para mí sos una persona que admiro mucho. eh, Muchas gracias. y bueno, y ahora cuento por qué. ¿Quién es mi tío? Mi tío es Ricardo Fusco. Ahora te desempeñas como secretario general de Pergamino en la FEB. eh, Sos docente, sos profesor de historia. Eh, y bueno, un poco yo confieso que siempre que hablo de los docentes o de las personas que me inspiraron a elegir educación como mi profesión o mi camino a seguir, es porque siempre vi tu compromiso con la educación. Y bueno, si te parece, arrancamos con las preguntas. Bueno, Bueno, muchas gracias, Cami, cómo no. Bueno, un poco te quería preguntar eso, justamente, ¿qué es lo que te llevó a vos, un jovencito, buscando entre todas carreras, una persona tan inteligente también como vos, estudiosa, elegir el profesorado de historia en ese momento? ¿Qué era lo que te llevó a elegirlo? Bueno, la elección de la vocación a veces tiene que ver con varias cuestiones. Ujú. Lo primero, siempre me gustó relacionarme con los jóvenes. Eh, para mí la escuela, yo disfruté mucho de mi escuela secundaria, tenía un grupo de amigos que fuimos juntos toda la escuela primaria y la secundaria, tuve muy buenos docentes que más que estar preocupados por dar su materia o su cátedra, estaban, teníamos una relación personal, Sí, un sí, vínculo entiendo. personal Sí. y uno podía sentir el gusto, el amor que ellos tenían por lo que hacían. Y eso a mí me animó, podría decirte, me inspiró a, a pensar que yo podía generar eso mismo Mm. en otros jóvenes Sí, o en sí. otros alumnos. Siempre me gustó trabajar con los jóvenes, ellos tienen una energía muy especial, tienen una espontaneidad, son muy ellos y están en una etapa de su vida, trabajar con adolescentes es una etapa muy especial. Es una etapa donde uno realmente, donde uno está formando su personalidad y tiene por ahí etapas de rebeldía y Sí, y sí. la etapa de los por qué y de los cómo y es una época realmente maravillosa de la vida. Y yo disfruto mucho de estar con los jóvenes. Siempre lo disfruté. Y eso fue una de las razones principales. La historia, yo siempre fui un gran admirador de muchos personajes históricos. Antes de estudiar el profesorado, me gustaba leer biografías Mm. y admiraba y admiro a estas personas, a grandes héroes, tanto de nuestro país como de otros países. Y siento que la historia, eh, por ahí puede permanecer una frase muy remanida, pero Mm. la historia es una madre de vida. Nos enseña que cosas que pasaron, si las hacemos, pueden volver a repetirse, tanto para lo bien Claro. como para lo mal.
Y siempre me gustó mucho estudiar la historia de nuestro país y del mundo, porque me permite entender mejor la sociedad en la que vivo. Sí. O sea, y por eso siempre fui medio un buscador de respuestas. Y la historia me ha brindado muchas respuestas a diferentes situaciones y a por qué países están como están o sociedades están como están, en base a conocer lo que ha ocurrido en su pasado. Y esto es básicamente el por qué elegí dedicarme a la docencia o a la educación. Y te iba a preguntar, me dijiste que había algunos personajes que te interesaban y que como que los buscabas conocer más, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, bueno, están los que son de manual de nuestro país, por decirlo de alguna Sí, sí. forma, como en el caso de San Martín o en el caso de Belgrano, pero también me ha gustado leer biografías de otras personas, por ejemplo, de Roca, de Hipólito Yrigoyen, de Alvear, de Urquiza, de Rosas. Yo creo que más allá de sus defectos, porque, a ver, personas perfectas en la historia no vamos a encontrar ni No. antes ni ahora. Y seguro Ellos nos fueron seres horrorizaron humanos, cosas que... Sí, sí, totalmente. seguramente tenían y tuvieron sus equivocaciones, pero eran personas que eran coherentes con lo que ellos pensaban, Mm, por lo que ellos reclamaban y por lo que muchos de ellos lucharon. sí, Entonces, más que nada yo los he admirado por eso. No me interesa tanto por ahí la vida personal de las personas. claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, si a lo mejor, no sé, no fueron buenos padres o a lo mejor le fueron infiel a lo mejor a su esposa o cometieron errores en decisiones políticas. Pero bueno, son equivocaciones, pero ellos realmente tenían ideales, tenían objetivos y eran coherentes y extremadamente, la gran mayoría de ellos, extremadamente honestos, Mm, que podrían que abrazaron la política y hoy en día en una época de políticos ricos, ellos eran políticos que muchos de ellos sí, entraban ricos a la política y salían siendo pobres, como en el caso de San Martín, de Belgrano, de sí, Irigoyen, sí, de sí. Alvear y de muchos otros que murieron en la extrema pobreza. Ilia, que es de acá de Pergamino, personas completamente con una vida extremadamente normal y que muchos de ellos dejaron eh, De sí, su vida personal sí, y hasta su parte económica también, claro, sí. puesta, puesta al servicio de la política, Bueno, cosa que hoy en día sí, es al revés. creo que tiene todo mucho que ver como la nobleza de la elección, de la profesión, con lo que uno busca en esas figuras, que vos decís que son las de Manuel, pero muchas veces están muy olvidadas y se sabe muy poco de la convicción y hablando siempre de lo que aportaron al país, ¿no? Como decías vos. Totalmente. Sí, sí, sí. Y hablando de eso, de lo que aporta uno con lo suyo, una de las cosas que pensaba era vos cuando estabas con tu título recién recibido, que uno debe tener un montón de expectativas, se siente con una energía renovada, de cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, ¿cuál era tu expectativa en ese momento? Un poco me contaste ya qué pensás de los jóvenes y demás. Vos como docente, ¿cómo te pensabas y te veías en ese momento? Yo recuerdo una frase que me dijo un profesor que tenía algunos años más que yo de recibido, y él me dijo una frase muy sabia. Él me dijo, el título es una autorización
empezar a estudiar solo. Y esa frase siempre me hizo mucho ruido. ¿Por qué? Porque me hizo ver la realidad de que había muchísimas cosas, y obviamente cuando yo empecé a dar clase, yo me daba cuenta de que había muchas cosas que tenía que seguir averiguando, estudiando y preparándome por mi propia cuenta. Claro. O sea que el tener un título era simplemente empezar una nueva etapa. Era la etapa de que yo ya tenía una base que me permitía empezar a incorporar conocimientos sin la tutoría de otro docente, pero que tenía que seguir capacitándome y preparándome. Y esa era un poco mi expectativa. Y la otra era, siempre traté de que, a veces cuando yo entraba al salón, medio en broma, yo le decía a mis alumnos, bueno, miren, yo soy profesor de historia, y la historia es aburrida y es larga. Y después ellos me decían, no, pero profe, la historia no es tan aburrida. O sea, sí. yo siempre traté de enseñar la historia, que la historia es lo que nos va ocurriendo y que va formando parte de nuestra vida. Y que la historia nos tiene que servir, o sea, tenemos que conocer el pasado para poder entender el presente. Entonces, yo siempre traté de que mis alumnos pudieran entender que mucho de lo que nos pasa hoy en día podemos encontrar las explicaciones en las cosas que hicieron o que se hizo en el mundo en el pasado, de decisiones, de hechos, de acontecimientos, de revoluciones, ya sea militares o culturales. Nosotros somos el producto de lo que ha ocurrido en el mundo. Claro. Entonces, la historia nos tiene que servir para poder comprender la sociedad en la que yo vivo. Y esa era un poco mi motivación, que a veces los jóvenes, uno cuando es joven no puede entender muchas cosas que le pasan alrededor. Entonces, yo trataba de que ellos, mi motivación era poder que ellos entendieran mejor la sociedad y el mundo en el que estamos viviendo. Claro, sí, sí. Y sentís que a mí me da la sensación que a veces uno estudia y se prepara y tiene todas esas expectativas, se hace ideas, se va formando, se entusiasma, y sentís que un poco se rompió ese entusiasmo cuando llegaste y dijiste, ay, o se transformó y se convirtió en otra cosa. Yo, algunos años fueron muy difíciles, o sea, la tarea del maestro a veces es un poco desmoralizante en este sentido, cuando vemos que como sociedad no valoramos lo que es el esfuerzo, lo que es el estudio, lo que es la preparación. Cuando ese mensaje se lo baja a la sociedad, a esos chicos, y a veces los chicos mismos te decían, pero profe, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy? ¿Para qué? O sea, uno se veía como, no sé si conocés el mito de Sísifo. No. Bueno, voy a tratar de ser muy sintético. Sísifo fue un personaje que fue condenado. Su condena era que en forma eterna tenía que empujar una roca hasta la cima de una colina, y cuando llegaba a la colina la piedra caía y él tenía que volver a subirla, y permanentemente su condena era estar arrastrando la piedra desde el llano hasta la cima de la colina. Claro. Y nunca se terminaba, esta fue una condena eterna. Entonces un poco a veces uno se siente como
como remando en contra de la corriente. Claro. Cuando uno ve que desde la parte dirigencial, desde todos los ámbitos dirigenciales, digo dirigenciales porque no es solamente de lo político, sino desde todos los ámbitos de dirigencia, no está ese discurso motivador de que el joven, con el estudio, con la capacitación, con el esfuerzo, puede mejorar, no solamente mejorarse él como persona, sino tener una vida y un desarrollo y ser alguien productivo para la sociedad. Con esto no quiero decir que todo el mundo tiene que ser médico, contador, ingeniero, abogado, arquitecto, no. El estudio en cualquier ámbito de la vida, tener una profesión, el tener una preparación, el ser un buen albañil, el ser un plomero, el ser un gasista, pero el estudiar, el capacitarse, el desarrollarse como persona. Eso en las sucesivas reformas educativas, cuando yo empecé a dar clase, era la educación secundaria muy parecida a la de hoy en día. Después comenzamos con la EGB, con el polimodal, y eso fue para mí en un momento de mi carrera muy desmotivador, porque yo sentía que iba a la escuela nada más que como que a nuestros gobernantes les interesaban que los alumnos pasaran de año y aprobaran, no que supieran. Claro. Y se bajó mucho el nivel educativo, mucho el nivel de exigencia, y yo me daba cuenta de que me sentía mal conmigo mismo, porque sentía que hasta en cierta forma me sentía un poco como un farsante, que no le estaba dando realmente lo que tenía que darle, que era mi obligación. Pero me sentía un poco otra vez como que iba luchando como el salmón nadando en contra de la corriente. Y fue una época complicada. Y me duele ver también cómo lamentablemente la calidad educativa en nuestro país no mejora, y a pesar de que ha habido sucesivas reformas y cambios de planes, lamentablemente en nuestro país la educación, desde mi humilde punto de vista, no es una prioridad. Y bueno, se ve por el nivel en el secundario, menos del 50% de los chicos terminan el secundario, el nivel de abandono, el nivel y eso tiene que ver mucho también con la familia. Obviamente no le podemos cargar las tintas al joven. Si la familia, a veces cuando el padre... Docente. A veces me pasaba a mí que aparecía el padre en noviembre, cuando el alumno se llevaba ya la materia a rendir, y el padre venía a buscar respuesta en noviembre, los primeros días de diciembre, y yo le decía, señor, señora, qué lástima que no vino cuando fue principio de año, porque podíamos haber trabajado juntos y no haber llegado a que su hijo se lleve la materia. Entonces, a veces los padres aparecen en la escuela cuando ya no se puede recuperar el ciclo lectivo. Entonces se ve mucho el compromiso de la familia. Por ejemplo, había otras familias que al revés, que había un compromiso con la educación, que el padre te iba a la escuela, o te mandaba una nota, o te mandaba a preguntar, o llamaba por teléfono. Entonces, cuando la familia y el docente pueden trabajar en conjunto, es lo ideal. Sí. Entonces, te cambio un poco la pregunta. Dale. Si tuvieses que decirle algo, por ejemplo, a ese Ricardo que se recibió para que haga algo distinto, para que decirle, mira, no pongas tanto acá porque no va a ser, o decirle, no, ojo con esto, ¿lo harías? ¿O? No, y yo te voy a decir por qué. Porque yo hace 10 años, va a ser en septiembre, sí, en septiembre va a ser 10 años que no estoy dando clase. Y yo te puedo asegurar que siento una alegría, un sentimiento que solamente lo puede saber el que ha sido docente. Cuando a veces
estoy caminando por el centro o por la calle o voy a un negocio a comprar algo y veo personas adultas ya, muchos de ellos padres, madres, peinando canas, que me dicen, hola, profe, ¿cómo está? Hola. Y eso te puedo asegurar que no, que vos decís, a ver, el alumno se da cuenta Sí, cuando sí, vos estás dando clase y vos estás disfrutando de lo que vos estás haciendo, porque ellos se dan cuenta de que vos realmente lo que estás haciendo te gusta, lo disfrutás, lo haces con cariño, lo haces y puedo asegurarte que ese saludo, ese hola, profe, es una caricia en el alma. sí, sí, sí. Por eso que no cambiaría, no cambiaría para nada el haberle puesto tanto cariño y tanto esfuerzo, porque me da mucha tranquilidad. El, si bien seguramente en muchas cosas me equivoqué, pero creo que nadie va a poder decir que Fusco cuando daba clase no le ponía ganas, más allá de que por ahí cometiera errores, Sí, pero lo hacía obvio. con mucho cariño. Lo hacía con mucho cariño y con muchas ganas. Eso justamente es lo que te iba a preguntar. Como docente, ¿cuál sentías que es el trofeo, más allá uno puede decir, bueno, es tu trabajo, pero para mí, y que justamente creo que vos sos una de esas personas que siente que hay como una cuestión que va más allá de es un trabajo. Y una de las preguntas que te quería hacer era eso, hay una cosa como o que yo lo veo así, o lo percibo así, me parece que es como no cualquiera puede enseñar, ¿no? No cualquiera puede enseñar en el sentido de que enseñar y ponerle ganas y ponerle entusiasmo y tal vez estar pensando, bueno, ¿qué puedo hacer? Me parece que no entendieron, me parece que esa no fue la forma, tal vez lo puedo pensar de otra forma, ¿qué puedo llevar? Y a tal le gusta tal cosa, yo me di cuenta que lo entusiasmó. Es como es una, es una cosa que va más allá, ¿no? Bueno, creo que la palabra es la vocación. Es la vocación. Uno puede ver en todas las profesiones quién es la persona que hace las cosas con Ujú, pasión, que le gusta, que se esfuerza por hacerlo bien, y los otros, como yo les digo, los gana sueldo. O sea, vos te das cuenta, en sí, todas las sí, profesiones, en sí, todas las profesiones. Cuando vos vas a totalmente. un determinado médico y el médico vos ves que te trata con un cariño y te explica y te dice y te aconseja y vos sentís ese vínculo personal que se genera entre el profesional o entre el docente y el alumno. Mm, Eh, y vos ves cuando la persona realmente lo hace con vocación o no. Yo lo que por ahí las veces que me ha tocado hablar con estudiantes, por mi función gremial, a veces voy a algunos profesorados a hablar con estudiantes un poco de normativa y del sistema educativo, y yo siempre les digo que la condición principal es, te tiene que gustar dar clase y estar con adolescentes, mm, o estar con niños, o con jóvenes, o con adultos. Te tiene que gustar enseñar. sí, Si te gusta, vos después te vas a buscar perfeccionar, estudiar más, leer, capacitarte, pero si tenés esa chispa sagrada que es la vocación, lo demás lo vas complementando. y Pero sí, si no tenés vocación, podés saber mucho, pero no vas a ser un buen maestro. no, no, totalmente. Hay docentes, yo tuve docentes que eran impresionantes lo que sabían, pero le faltaba Sí, sí. Sí, esa a veces no es una cuestión de saber, sino de que uno en el hacer de entusiasmarse por enseñarlo,
genera un ambiente Ujú. eh, que, que es realmente, como dijiste, es una chispa sagrada. Es que las personas se dan cuenta cuando vos lo que estás haciendo lo haces porque es una carga o te estás disfrutando de lo que estás haciendo. Sí, Porque sí. aparte, por ahí me toca hablar con ex alumnos míos, que muchos de ellos son docentes o son profesionales, y por ahí medio me cargan, dice, se notaba, dice, cómo usted explicaba, dice, como que estaba viviendo lo que pasaba y le ponía una... Y el alumno se da Sí, cuenta sí, de eso, lo percibe, porque todos percibimos cuando alguien habla de algo que le gusta o está haciendo lo que le gusta, sí, o cuando lo hace por tengo que hacerlo. totalmente. Ahí mencionaste algo que también te quería preguntar. Bueno, ahora estás, tu función, como hablamos al principio, es ser secretario general en la FEB. Y bueno, ¿cómo Uh-huh. llegaste un poco ahí? ¿Cómo también te encontraste en ese camino? Que bueno, yo creo que es como que, digamos, fue una nueva vocación, porque también eh, toma de la mano a la otra, pero es un nuevo destino. Eh, yo empecé a participar en el gremio, no te diría por casualidad, pero empecé como delegado de escuela y empecé justamente porque una de las cosas que uno busca como gremio, como sindicato, una de nuestras banderas es eh, luchar metafóricamente para mejorar la escuela pública y la educación pública. Claro. Entonces, eso me motivó a trabajar para mejorar lo que, lo que era mi vocación, que era la vocación de enseñar, tener una escuela mejor, tener una mejor escuela pública. Y eso de a poquito me empezó irme, a empezar a participar. Después quien estaba un poco, quien estaba en ese momento como dirigente acá en Pergamino, yo empecé a participar como delegado, me invitó a participar en la comisión directiva, yo seguía trabajando de docente, después un poco, durante varios años combiné la función docente con la función gremial, o sea, hacía las dos Sí, sí. cosas en forma paralelo, para lo cual no hay ningún impedimento. ¿Por qué? Porque uno desde el gremio lo que busca es que se cumpla la normativa, que se cumplan las normas y defender al docente. Y en eso no hay ninguna incompatibilidad con No, el llevar adelante ningún cargo docente. claro. Y bueno, de a poquito me fui comprometiendo y también eh, eh, para mí el sindicalismo o el gremio siempre lo vi muy ligado a lo que, al servir a las demás personas. O Mm, sea, para sí, mí sí. también el sindicalismo o el gremialismo es una vocación. A veces me ha tocado, y vos lo sabés, reuniones los sábados, reuniones los domingos, a cualquier horario, tener que viajar y dejar a viajar a La Plata. Bueno, yo vivo en Pergamino, irme a las 4 de la mañana, volver a las 8 o las 9 de la noche, estando todo el día. O sea, realmente también es algo para lo que uno tiene que tener, eh, para lo que uno tiene que tener este deseo de servir, de trabajar, y también es una vocación que yo descubrí de más grande. Pero siempre lo ligué mucho al servicio, uno desde el gremio, el asesorando, el Claro. acompañando, haciendo, como yo digo muchas veces, de amable mediador en algunas situaciones. Eh, he sentido de que, o siento de que ayudo a las personas. Claro. Vienen las personas, por ejemplo, hoy vino una docente que tienen
enfermedades como cualquier persona, le habían descubierto un Parkinson. Entonces Wow. ella necesitaba asesoramiento para ver, bueno, cómo se va a manejar con su licencia, con su problema médico. A veces vienen docentes que tienen cáncer, docentes que vienen con hijos con enfermedades gravísimas y necesitan, y, y yo creo que la función del gremio es una función de servicio también, el estar al lado de ellos, acompañarlos, escucharlos, atenderlos, a veces hacer un poquito de psicólogo, el ponerles Claro. el oído, el que me llaman a mi teléfono o a mi casa a veces a cualquier hora y cualquier día, y a veces la familia, pero Ricardo, mira la hora que te llaman, y a veces las personas tienen urgencias, y Claro. bueno, yo creo que también tiene que ver con esto yo lo veo, por eso te vuelvo a decirte, para mí el gremio es servicio al afiliado. Yo siempre lo entendí así y lo entiendo así, también lo veo como un lugar desde donde puedo ayudar no solamente a los docentes, sino tratar de hacer algo por la educación pública. No me animo a decir de mejorarla. Tratar de hacer algo para que, para que podamos tener una mejor educación, para que podamos tener mejores escuelas, para que podamos tener mejores docentes, para que los docentes puedan estar mejor remunerados, que puedan tener mejores condiciones laborales. Esos son los objetivos que uno busca desde el ámbito gremial. Bueno, sabes que algo que me di cuenta es que lo dijiste ahora también, pero cuando hablabas de dar clases y demás, uno, y no lo noté solo en vos, sino en general, cuando hablan los docentes, dicen, son muy cuidadosos con el hecho de lo que quieren hacer y lo que se logró, dicen siempre, yo traté, traté, pero realmente creo que es en las dos cosas, que vocaciones, digamos, Uh -huh. es un poco estar al servicio del otro, de lo que espera el alumno, de lo que espera el afiliado. Uh -huh. eh, y bueno, me parece que un poco tiene que ver, o sea, como vos decías, con aportar un granito de arena para mejorar eh, desde el lugar de docente, desde el lugar de gremio. Vos, Es yo que creo que cuando uno trabaja con personas, la sí, persona no es como, no sé, trabajar con ladrillos y decir, bueno, yo sé que si pongo un ladrillo y le pongo cemento y pongo otro ladrillo, voy a levantar una. A veces lo que resulta con un grupo de alumnos, con sí, otro sí, no funciona para nada. Y uno constantemente se tiene que estar interpelando, se tiene que estar cuestionando, se tiene que estar preguntando. A ver, o sea, la, la, misma clase en diferentes grupos, eh, generalmente o sea, no generalmente, uno debe darla distinta, sí, porque cada grupo es diferente. Entonces, el trabajar con personas es muy especial, es muy diferente a trabajar, no sé, con papeles, con madera, con un auto, porque el producto no en determinada parte sí depende de uno. O sea, hay una parte que uno puede aportar, claro, sí, sí, pero el resultado tiene que ver mucho con lo que la persona quiere. sí, Entonces, uno a veces ve los resultados que uno esperaba y otras veces no ve los no, resultados, sí, porque es decisión también del alumno, a veces estudiar, es decisión del alumno asistir, es decisión del alumno querer aprender, es decisión del alumno poder participar, y uno tiene que a veces ser cuidadoso en ese aspecto, porque cuando uno trabaja con personas, eh, es muy diferente a cualquier otra actividad. sí, sí. Te iba a preguntar en cuanto a la situación que ahora estamos viviendo, que es una situación que se dicen muchas cosas de la escuela,
de los docentes, no de la escuela, digamos, argentina nada más, situación acá de la educación argentina, sino en general se habla del fin de la escuela, se habla de una escuela digital, bueno, cuestiones que tal vez los que estamos del lado de la educación nos asustan o las vemos como nos parece medio ridículo por ahí. Pero bueno, vos que estuviste al lado de los docentes y que estuviste en el frente de batalla, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación para los docentes también? Mirá, yo creo que esta pandemia, primero que nada, creo que nos ha hecho ver como sociedad lo indispensable que es el maestro, Sí, totalmente. lo indispensable que es la función del maestro. La Mm, tecnología, el que uno pueda compartir un video, el que uno pueda compartir una película, el que uno pueda tener una charla por Zoom, van a seguir siendo herramientas pedagógicas. Pero la función, ese ida y vuelta, eso que se siente al estar reunido en un salón de clase y la explicación presencial del maestro, esta pandemia ha demostrado que es, eh, por ahí la palabra, soy reiterativo, es esencial, no se puede sacar. O claro, sea, el maestro tiene que estar sí o sí, es indispensable para la educación. Y yo creo que esta pandemia ha hecho valorar a muchas personas la importancia de la escuela, porque la escuela el chico no va solamente a tener una clase, no va solamente a aprender de historia, de geografía, de matemática, bueno, el alumno va a socializar, va a estar con compañeros, va a desarrollar su espacio social. La escuela también funciona como organizador de la vida de ese chico. El alumno aprende a ser responsable, a tener que levantarse un horario, a estudiar, a tener una organización de la vida, a tener una sí, responsabilidad. O sea, la escuela es más que un lugar en el que se da clase. Entonces, yo creo que desde eso, y a mí no me atemoriza la tecnología. Yo a veces digo, ojalá yo hubiera tenido la tecnología esta cuando yo empecé, que a veces veo que los profesores le dicen, busquen en YouTube tal película, busquen en YouTube tal tutorial, y los chicos vienen con el tutorial o con la película vista, y yo me acuerdo que tenía que ir con el DVD, y teníamos que buscar la videocasetera, y pedir la sala de video, y era todo una ceremonia para poder ver un video. claro, sí, sí. O sea, tenemos que utilizar esas herramientas pedagógicas que es la tecnología, que es fantástico. Imagínate que vos podés grabarle una explicación a un alumno de 5 minutos y se la mandás por un video por WhatsApp o se la mandás a un grupo de alumnos por WhatsApp. Eso, ojalá hubiera podido tener yo esa Claro. tecnología. Yo iba, me acuerdo, con los mapas y escribíamos ahí. Entonces, yo creo que no, para mí la tecnología es fantástica y no hay que, a ver, yo creo que esta pandemia nos hizo actualizar en un montón de cuestiones, pero cuidado, hizo sufrir mucho a los docentes. ¿Por qué? Porque no teníamos ni las herramientas y no teníamos, y no estamos preparados tecnológicamente. ¿Qué quiero Mm. decir con esto? Sí, sí, sí. Se nos corta la internet, se nos corta en la escuela, no hay buena wifi, no hay wifi, los chicos no tienen computadora. O sea, a ver, nos hizo ayornar en un montón de cosas, Mm, pero también los docentes sufrieron muchísimo el año pasado, sí, con esto de tener, porque fue un cambio muy brusco, muy de golpe, donde tuvieron que cambiar sus prácticas pedagógicas en una forma muy abrupta. Y eso fue muy, bueno, para los más jóvenes fue
muchos de ellos ya nacieron con la tecnología, pero Nativos digitales, para, sí. para los que no somos nativos digitales, fue fue un Creo que cambio no solo por el y hecho de, que creo que ya no vamos a volver más atrás como era antes. Yo creo que lo que se ha avanzado, eso te iba a creo que preguntar. vino para quedarse. Bueno, No, vino para sí, quedarse, porque yo sí. creo que nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que tenemos algunas herramientas a nuestra disposición que son Mm, buenísimas y claro, sí, sí, que es una picardía no utilizarla. claro. Creo que, bueno, hay ciertas situaciones que se dan tal vez que la diferencia tal vez en base a recursos que hay en nuestro país es muy marcada y también la inexperiencia en cuanto a, por ejemplo, generar una plataforma, un aula virtual que para todos era una cuestión nueva, que cómo hacer una evaluación digital o cosas que tal vez nunca nos habíamos planteado, eh, Uh -huh. pero creo que ahora es muy interesante lo que nos queda por delante, cómo va a ser y poder pensarlo y como decís vos, tomar todo lo que queda de esto. Pero sí, 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 vino para porque quedarse. sí, y tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, y todo lo que todo lo que nos ha costado actualizarnos, seguirlo utilizando, y yo creo que se va ya directamente a incorporar dentro de los planes de estudio y dentro de las prácticas docentes, todo esto de la tecnología como una nueva herramienta que creo que vino, no creo, estoy seguro que vino para quedarse y que para mí es maravillosa. Yo celebro la tecnología. Qué bueno, tío. Bueno, te agradezco mucho, mucho por tu tiempo, que fue Un placer. un placer para mí que me hayas dado de tu tiempo y Igualmente para mí. bueno, agradecerte. Además, sé que sos una persona súper ocupada y me aceptaste enseguida, así que eso también. Bueno, y no sé, ¿hay algo más que te gustaría decir que yo no... Que, mira, creo que todo lo que tenía para decir, creo que ya lo comenté. No se me ocurre algo que no haya dicho o que no haya comentado, que realmente la docencia es una carrera hermosísima. No sé cómo serán las otras, porque no he ejercido otras profesiones, pero la docencia el entrar a una escuela es una sensación que uno no sé, no se siente entrando en otro lugar. Ujú. Y yo creo que es algo que uno siente, por algo uno, es, bueno, se dedicó a lo que se dedicó, y agradezco a Dios de haberme dado esta vocación de ser docente. Realmente no envidio a ningún otro profesional, porque realmente siempre me gustó, y a veces cuando algunas personas me preguntan de qué trabajo, y por ahí cuando uno dice que trabaja en un sindicato, que uno es gremialista, la gente mira por ahí, lo mira uno medio, porque Mm, no tenemos lamentablemente los máximos referentes o los más conocidos, lamentablemente no son los mejores, pero hay muchos, yo te aseguro que hay muchos muy buenos, muy honestos, muy trabajadores, estoy hablando de gremialistas,
que a veces no son los que salen en las tapas de los diarios, lamentablemente. Muy bueno. Bueno, justo me sacaste lo último que te iba a pedir era eso, unas palabras que compartieras con alguien que está empezando este camino y lo dijiste al pie. Así que, bueno, tío, te agradezco. Yo te digo tío, pues ya está. Eh, y bueno, agradecerles a alguien si es que está escuchando esto, agradecerles por escucharnos y bueno, nos escucharemos la próxima. Seguro.